Hola amigo, quiero contarte acerca del auto Jeep Grand Cherokee. Hoy os presentamos otro SUV de gran tamaño, que esta vez se puede llamar con seguridad un vehículo todoterreno. ¿Vale la pena comprar un Jeep como el Grand Cherokee con motor diésel de 3 litros? La clase del vehículo ha subido o, según la otra mitad de los entusiastas de Jeep, ha bajado al rango de SUV. En realidad, el Jeep debía competir con rivales como el BMW X5, el Volvo XC90, el Volkswagen Touareg o el Mercedes ML, no con el Nissan Patrol o el Toyota Land Cruiser, manteniendo las típicas, léase, muy buenas, capacidades todoterreno del Jeep. Los estadounidenses sabían perfectamente que el futuro estaba en la clase SUV. Estructuralmente, el Jeep Grand Cherokee puede ser un SUV o un vehículo todoterreno. ¿Cómo es eso posible? Bueno, la versión básica vendida en Estados Unidos solo tenía tracción trasera. Estaba emparejado con un motor de gasolina de 3,7 litros. Es difícil llamar a un coche así de otra manera que no sea SUV. Y lo mismo puede decirse de la versión con tracción Quadra-Track, que si bien ofrecía tracción a las 4 ruedas con diferencial asimétrico, no disponía de reductora. Reconocerás este tipo de coche principalmente por la falta de botones adecuados en la consola central, cerca del selector de modos de marcha que activa la marcha reductora. En las versiones Quadra-Track 2 y Quadra-Drive 2 encontrarás los botones 4W de Low y N. La primera tracción ofrece tracción delantera acoplada automáticamente mediante un embrague controlado electrónicamente. Quadra-Drive 2 es una caja de cambios con diferencial central, cuyo bloqueo se gestiona mediante un embrague multidisco controlado electrónicamente. Estos embragues también bloquean los diferenciales axiales y, cuando se acopla el engranaje reductor de 2,72 en 1, el diferencial central queda bloqueado permanentemente. ¿Cómo distinguir entre las dos versiones? En la consola de la caja de cambios encontrarás una placa que dice Quadra-Drive 2. Si no está ahí, probablemente se trate de Quadra-Track 2. ¿Qué versión de unidad es mejor? En principio, no sirve para circular por carretera ni para un uso todoterreno ligero. El embrague multidisco se puede bloquear de forma permanente, por lo que el QT2 puede hacer frente a la mayoría de los obstáculos. Sin embargo, para conducción todoterreno, el QD2 es definitivamente mejor. Lo único es que hay que tener cuidado al conducir fuera de carretera. Sí, el Grand Cherokee es un automóvil capaz, pero está bastante bajo y puede quedar fácilmente colgado sobre su panza o dañarse. Además, el elevado peso en vacío puede hacer que el coche se hunda rápidamente en la arena. En teoría, el modelo descrito es un coche excelente para afrontar las condiciones off-road. En la práctica es mediocre en el mejor de los casos. La suspensión es tan capaz todoterreno como la de la mayoría de los rivales del Jeep Grand Cherokee de la época, incluso en la clase puramente todoterreno. Coches como el Toyota Land Cruiser ya habían pasado a la suspensión mixta mucho antes. Al Jeep le pasó lo mismo. En la parte trasera había un eje rígido suspendido sobre 4 barras longitudinales. La suspensión delantera es una copia exacta del diseño del Cherokee más pequeño, donde debutó anteriormente. Hay 2 brazos transversales para cada rueda. Los resortes helicoidales son responsables de la suspensión. También era nuevo el mecanismo de dirección. Por primera vez era de piñón y cremallera. Todo esto tenía como objetivo mejorar las características de conducción en carretera y empeorar el comportamiento y la durabilidad fuera de ella. Por último, vale la pena añadir que esta generación del Jeep Grand Cherokee era un gemelo técnico de otro Jeep, el raramente visto Commander XK, producido en el mismo periodo. El Commander es un coche más grande, más angular y también más práctico. No solo tiene un maletero más grande, sino que también puede transportar 7 pasajeros. Motores. Funciona perfectamente cuando se alimenta con gas. También es mucho más adecuado para remolcar remolques. Sin embargo, para los usuarios más exigentes existe un motor MI 5,7 aún más grande y potente. Genera 326 CV y 500 metros Newton y también funciona bien con instalaciones de gas, que son básicamente una necesidad en nuestro clima económico. Para los europeos, pero también para los americanos, existe el motor diésel 3,0 CRD de Mercedes. Es el sucesor del recientemente descrito motor 2,7 CDI, que propulsó tanto al Mercedes ML como al Jeep Grand Cherokee de la generación anterior. Aquí ya tenemos un sistema V6. El motor genera 218 CV y 510 metros Newton, por lo que tiene los parámetros adecuados para el pesado Grand, y con un consumo de combustible de 10 a 12 L,
100 kilómetros también es bastante económico. Es este motor el que describiremos con más detalle más adelante. Curiosamente, los Jeeps con motor diésel se producían en la fábrica Magna Steyr en Graz, Austria. Todos los motores estaban acoplados a dos tipos de cajas de cambios automáticas de 5 velocidades. Los más pequeños estaban emparejados con la caja de cambios W5A580, mientras que el V8 estaba emparejado con el 545RFE. Tienen exactamente las mismas funciones y se diferencian principalmente en sus relaciones de transmisión. Una versión ligeramente diferente del Grand Cherokee es el modelo SRT8, impulsado por un EMI de 6,1 litros y 426 caballos de fuerza. Se trata de una variante deportiva que tiene un carácter completamente diferente al resto y que pretende competir con las versiones AMG de Mercedes o M-Power de BMW. ¿Qué está roto? Por ejemplo, en la suspensión delantera será necesario revisar con más frecuencia los elementos de goma y ajustar la alineación, y la dirección de piñón y cremallera cogerá juego más rápidamente. Pero tampoco está nada mal. Esto se aplica sobre todo a los modelos usados o que se utilizan a menudo fuera de carretera. En estos casos también es necesario comprobar el estado técnico del soporte que sujeta el diferencial delantero. Si quieres que tu Grand Cherokee se maneje con confianza sobre el asfalto, necesitas revisar el juego en la suspensión trasera, especialmente los elementos que interactúan con la barra Panhard. Vale la pena prestar atención a la calidad de los discos de freno instalados en el eje delantero. Si son débiles, se desgastarán muy rápidamente. La electricidad y la electrónica también causan algunos problemas. Los fallos incluyen, entre otros, motores de arranque y pedal de acelerador electrónico. También sucede con relativa frecuencia que las cajas de cambios requieren actualizaciones de software. Además, los engranajes que trabajan con el V8 se desgastan más rápido, específicamente el convertidor de par. Sin embargo, mucho depende del método de uso. Los problemas del sistema de transmisión incluyen motores a veces defectuosos que controlan el reductor y sensores que activan bloqueos entre ejes. Con bastante frecuencia se producen pequeños fallos en equipos como el aire acondicionado, los elevalunas o las alfombrillas calefactables de los asientos. El motor 3,0 CRD es el conocido motor Mercedes 3,0 CDI, OM 642, que debutó en 2005 para sustituir al motor de 5 cilindros de 2,7 litros. Cabe señalar, sin embargo, que el motor del Jeep difiere ligeramente del mismo instalado en el Mercedes, al menos en algunos elementos de equipamiento. Desgraciadamente, él sufre los mismos problemas. Se trata sobre todo de los inyectores piezoeléctricos Bosch, que se desgastan con relativa rapidez y no siempre duran hasta los 200.000 kilómetros. Lamentablemente no son muy reparables y los nuevos cuestan desde $250 en adelante. Permítanme recordarles que son 6. Otro problema, como ocurre con la mayoría de los motores diésel modernos, son las aletas que controlan la longitud de los canales del colector de admisión. A medida que se acumulan más depósitos de carbón, comienzan a bloquear las aletas. Esto provoca un fallo en el mecanismo de control. La reparación probablemente esté fuera de cuestión y un nuevo colector cuesta $500. Os recuerdo que hay dos. Una medida preventiva es tratar el motor con dureza. No todo el tiempo, pero de vez en cuando, por decirlo de manera coloquial, hay que ahuyentarlo. Aquellos que conducen sus jeeps fuera de carretera no tienen ningún problema. Aquí, a su vez, existe un alto riesgo de dañar el motor debido a la ingestión de agua. El agua también daña los aparatos electrónicos. Lamentablemente, este no es el final de los problemas. A continuación está el turbocompresor. Las fugas de aceite se producen con bastante rapidez y el sistema de ajuste de la geometría de la cuchilla también tiende a dejar de cooperar. A esto también contribuye la conducción dinámica, que limpia el compresor de depósitos de carbón. A su vez, las fugas del turbocompresor deben ser respondidas rápidamente, porque el aceite que gotea golpea el motor controlando las aletas antes mencionadas en el colector de admisión. En un baño así el motor falla rápidamente. Aunque los Jeeps tienen un filtro DPF instalado, es un diseño bastante simple que se puede regenerar fácilmente, reemplazar de forma relativamente económica o quitar fácilmente si es necesario. Solo hay que recordar que las estructuras simples requieren una mayor vigilancia. Si el proceso de quema de hollín no se completa varias veces, el aceite del motor se diluirá hasta el punto de rozar la unidad de transmisión. Y es posible que no aparezca ningún mensaje de falla del filtro en el tablero. Esto debe recordarse en relación con la cantidad de aceite que lubrica el motor.
Se trata de menos de 10 litros del producto, que puede mezclarse incluso con varios litros de combustible diésel. Los problemas más pequeños del motor incluyen la válvula EGR y la cadena de distribución. El primer elemento se desgasta como en cualquier otro motor diésel, mientras que el segundo no se desgasta durante mucho tiempo, pero conviene comprobar su estado tras un kilometraje de más de 200.000 kilómetros. KMI preferiblemente cada 1 o 2 cambios de aceite del motor. Si se estira, debe reemplazarse. Por último, cabe mencionar el interior, que fue montado con materiales típicamente americanos, pero de forma bastante sólida, lo que significa que después de todos estos años no está tan mal, aunque la tapicería a menudo requiere pequeñas reparaciones. Incluso los coches de hace 10 años tienen un aspecto relativamente agradable desde el punto de vista estético. Sin embargo, al comprarlo, vale la pena comprobar si todo el equipamiento del coche, incluida la radio y el aire acondicionado, funciona. También vale la pena mirar bien la parte inferior del coche, porque en muchos ejemplares empieza a aparecer corrosión, que avanza rápidamente, y os recuerdo que el coche no tiene chasis. Los costes operativos serán similares a los de la competencia, aunque las piezas para Jeep suelen ser mucho más baratas que para Mitsubishi o Toyota. No faltan sustitutos ni accesorios. Gracias a una amplia gama de piezas de tuning, el Grand Cherokee incluso puede convertirse en un vehículo crossover. Solo necesitas tener una billetera gruesa. A este modelo básicamente no le falta nada. Merece la pena hacer revisar el coche en talleres especializados Jeep, que ofrecen sus propios recambios, probados y a buen precio. Esta pregunta es difícil de responder porque mucho depende de la actitud. En general, el Jeep Grand Cherokee WK es un automóvil muy promedio, y si buscas un todoterreno espacioso, el raro Commander puede ser una mejor opción. Un buen coche es sin duda el Grand Cherokee con motor V8, fiable, pero también de alto consumo de combustible. Necesitas dinero para el combustible. Por otro lado, a la hora de elegir un diésel, es necesario disponer de dinero para posibles reparaciones. Lo cierto, sin embargo, es que incluso los Toyota sufren averías costosas. Si está buscando un vehículo todoterreno sólido, es mejor elegir un Grand WJ más antiguo y gastar el dinero sobrante en mejorarlo o comprar un Toyota Land Cruiser. Si buscas un buen SUV, es mejor elegir, por ejemplo, el Volvo XC90. ¿Algo intermedio? El Volkswagen Touareg puede ser un mejor coche que el Grand. A pesar de ello, definitivamente hay más que decir a favor del Jeep que a favor del Mercedes ML descrito la semana pasada, y una opinión mucho mejor que en el caso del Range Rover. A esto se suma la leyenda de la marca Jeep y enormes posibilidades de modificación. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de publicarlo en los comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en